mucho más seguida. Pero bueno, es lo que hay, esperemos que mañana podamos tener algún respiro, tanto para los cultivos como para la gente. Y hablando de respiro, me pareció oportuno invitarlo acá al doctor Patricio David, que es un integrante del equipo de producción animal de acá del INTA Villegas, para que comente un poco, si a vos te parece, todo lo que es los efectos del estrés calórico, que en esta época del año es un poco lo normal, digamos. Recordemos que la curva de radiación, o sea, la curva donde el sol, digamos, aporta más energía a la Tierra y para esta latitud, es en esta época, ¿no? Mitad de diciembre, ¿no? Sí, Después, sí, sí, sí. uno si mira cómo va cambiando, la intensidad de la radiación va cayendo. Pero por eso obviamente tiene consecuencias en la temperatura, y es por eso que le pedí a Patricio que un poco participara acá del programa para transmitir a los productores y a la audiencia un poco este problema del estrés calórico para los animales que andan en el medio del campo justamente recibiendo toda esta carga de radiación, ¿no? Bueno, doctor, nos han puesto en autos, así que la idea es contarle a la gente desde lo técnico qué deberíamos hacer ante, bueno, este menudo desafío, ¿no? Yo le contaba un poco a la gente, a ver, corregime, desde que llegamos a este último tiempo, la agriculturización, por lo menos los últimos 20 años, la poca cortina que había, en algunos lugares la tierra estamos usando toda la que se puede usar. En algunos casos, algunos montecitos hasta los hemos sacado, sacar la casa se sacó todo. No hay prácticamente sombra. Yo le decía, yo en La Pampa, acostumbrado a ver el monte, y me decían, ¿y allá cómo crían? Y le digo, en el corral la vaca está en el medio de la nada. ¿Y sombra? No tiene sombra. O sea, aguantátela, ¿no? Como la vaca no habla, pero digo, a ver, sufren, ¿no? Un poco esta es la cuestión. Sí, exactamente. Sí, las vacas y cualquier otra especie de sangre caliente, incluidos nosotros, digamos, son homeotermas, es decir, tienen mecanismos para regular su temperatura corporal y mantenerla dentro de unos límites bastante estrechos que estarían, digamos, dentro de lo que es el estado de salud. Pero si nosotros o una vaca o cualquier otro animal de sangre caliente se expone a esa carga térmica ambiental, como mencionaba recién Héctor, además en un estado metabólico de alta producción de calor, como puede ser, por ejemplo, un bovino a corral, esos mecanismos por ahí no son suficientes y el animal se ve en problemas para disipar temperatura y empieza a acumularla, es decir, aumenta su temperatura corporal, y vos sabés muy bien que cuando vos te vas 1 grado por arriba de tu temperatura, te empezás a sentir enfermo, digamos, a sentirte mal, a tener problemas de salud. Bueno, en las vacas es exactamente lo mismo. Y sí, es cierto, en la medida que nosotros modificamos las posibilidades del animal para defenderse por sí mismo, al encerrarlo, por ejemplo, en un corral sin sombra, el animal está expuesto rápidamente a tener problemas. Aún con agua disponible. Aún con agua disponible, y asumiendo que, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que no es solo sombra, sino también agua de buena calidad, es decir, la misma agua que podrías tomar vos es la que deberías darle a la vaca, digamos, ¿no? Totalmente. Fresca y en cantidad sin límite, digamos así, para que el animal pueda acudir, tener a mano al menos lo mínimo como recurso para controlar el problema. Patricio, la tecnología que se utiliza por ahí en el tambo, ¿no? De estos techos, estas protecciones con media sombra, digo, Claro. ¿podría llegar a ser un paliativo desde este lado? Sí, lo es, o alguna desde ya. cortina directamente. Tratar de manejar los animales en algún potrero, por lo menos en las horas complicadas, ¿no? No digo en todas, pero por lo menos de entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, que es la hora fuerte, tratar de tener la protección de alguna cortina, de algún montecito, Sí. que no hay, lamentablemente. Como recién decía Héctor, desde los primeros días de diciembre hasta prácticamente finales de febrero, estamos en la época crítica, digamos, ¿no? Donde vos, en todo ese lapso de tiempo, vos tenés más o menos un 60 o quizás más % de los días donde tenés condiciones de estrés por calor.
vos en todo ese periodo de tiempo a tus animales tenés que tener previsto poder darles herramientas como para que se defiendan. En el caso de los tambos es paradigmático porque es, digamos, un extremo en lo que hace a intensificación de la producción, lo mismo que en la producción avícola o en la producción porcina a galpón, donde tenés enfriadores, sí, vamos a ver ventiladores, tenés aspersores, en fin, movés el aire, le aportás humedad, le ayudás a los animales, en definitiva, a disipar, ¿no es cierto? Sí. Es uno de los mecanismos naturales que tenemos para perder calor. Nosotros, en esos casos, se lo estamos facilitando más. En el caso de un animal, de un bovino encerrado a corral al pleno rayo del sol, que es la situación que vos planteabas recién y es la más frecuente, no tenemos ninguna de esas herramientas. Es decir, no tenemos la posibilidad de darles... tenemos, pero tiene muchas complicaciones. La posibilidad de enfriarlos mojándolos, por ejemplo, y moviendo el aire. Pero en cualquier situación de corral de la Argentina hoy por hoy es bastante difícil imaginárselo, ¿no? Siendo que en otros lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, sí existen, aún en los feedlots, al aire libre, mecanismos de aspersión, digamos, y incluso de movimiento de aire, ¿no? En algunos casos. Pero bueno, tienen otras infraestructuras, tienen el tema de suelo y efluente totalmente controlado, podés tirar agua sin ningún problema porque podés manejarla después, ¿no? Acá en nuestros corrales, vos imaginate lo que sería mandarte una lluviecita de 10 o 15 milímetros todos los días para enfriar tus animales. Terminarías con el barro hasta la panza. Claro, ¿no? Pensaba en esas dos cosas, ¿no? Primero, la cuestión barro, sobre todo, pie y demás, y después por el otro lado, cómo se maneja esta cuestión o digamos, una ruta de pasos lógicos de, qué es lo que nos sucede cuando un animal está en estas condiciones. Bueno, ¿qué podemos llegar a hacer? Claro, bueno, las dos cosas, o sea, vamos por los dos caminos. Primero, ¿qué podemos hacer y qué pasa si no lo hacemos, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es proporcionarle sombra. Eso es lo de mínima. Sombra y cantidad de agua de buena calidad, fresca y sin limitaciones, que es lo que decíamos hoy. Ya con eso el animal puede mejorar en sus intentos, digamos, por controlar el problema del calor, digamos, que acumula en su cuerpo, ¿no? El calor que acumula su cuerpo también es de origen metabólico interno, así como nosotros generamos nuestro propio calor por la energía que consumimos. El animal hace lo mismo, lo acumula y después lo tiene que disipar, es lo que ya habíamos hablado. Una forma de generar menos calor por ahí es cambiar la dieta para hacerla menos calórica. Pero eso en el caso de un animal que vos estás tratando de engordar en un corral en el menor tiempo posible, te genera un contrasentido. Es decir, vos tenés que tratar de mantener al animal en esa dieta para tratar de que engorde en el menor tiempo posible, pero a la vez que no se te muera por calor, digamos, ¿no? Claro, entonces lo que podemos hacer es... no comer, ¿no? Claro, La primera cosa que hace el animal ante esa situación de estrés es no comer. Bueno, sí, ahí vamos enseguidita. Lo que podemos hacer entonces es, sin modificar demasiado el contenido calórico de la dieta, que en algunos casos se propone, pero bueno, nosotros creemos que no es conveniente para el sistema. Lo que podemos hacer sí es, por ejemplo, cambiar los horarios de comida de los animales. En vez de dar de comer en el momento de mayor radiación del día, como decíamos hoy, es tratar de dar de comer, por ejemplo, fuera de esas horas, bien temprano a la mañana, tarde, a la tardecita, dividir las raciones si se pudiera. Y si hay que darla en una sola comida, bueno, darla quizás mejor a la tardecita. Son medidas de largo plazo, no de emergencia, ¿no es cierto? Es decir, uno no se maneja en esto con el pronóstico. Uno dice, bueno, a partir de los primeros días de diciembre yo puedo tener problemas de calor, listo. Todo mi corral de verano lo voy a manejar de entrada con un esquema apuntado a bajar el calor. Por ejemplo, el cambio en los horarios de alimentación es una de las cuestiones principales, digamos, que hay que prever con tiempo. El suministro de sombra, que hay que preverlo,
prevenirlo, digamos así, o preverlo con tiempo. No es una estructura tan cara como la gente cree, no voy a decir números porque cada uno hace sus números, pero paga digamos, con el recupero en lo que es eficiencia de la producción largamente el costo, digamos, ¿no? Sin entrar en otras consideraciones de tipo ético relacionadas con el bienestar de los animales, ¿no? De manera que, bueno, con esas medidas básicas, que podrían ser, por ejemplo, cambiar los horarios de alimentación, suministrar sombra, controlar el suministro de agua en forma permanente para que nunca falte agua fresca en la bebida, ni hablemos de tener suficiente frente de comedero y suficiente frente de bebedero para que todos los animales puedan tomar y comer cuando quieran, digamos, ¿no? Bueno. Perdona, ¿cuáles son las dietas más calóricas? Yo me acuerdo haber leído que en algún momento que los forrajes así medio vastos, ¿no? Son los que también generan calor, ¿no? Sí. No es el caso del encierro, ¿no? Claro, se llaman, exacto, vos hablas de lo que serían dietas frías, como se dice, y dietas calientes, digamos. Claro. Cuanto más fibroso y de más baja calidad un forraje, más calor genera en la digestión, digamos así. Que es distinto de lo que es calor metabólico, pero bueno, es el calor de la digestión. De la digestión. Las dietas que se llaman frías son las que tienen mayor concentración de energía porque generan menos calor de digestión por unidad de materia seca, digamos, por unidad de peso. Uno, digamos, lo que sí se dice con relación al tema de la composición de la dieta es que aun cuando esas dietas muy concentradas, las dietas de Field, típicamente, se llaman dietas frías, en realidad, por unidad de peso generan mucho calor. Lo que se podría hacer es reemplazar esa parte, digamos así, de ese concentrado energético que es el grano, por un forraje fibroso, pero de muy alta calidad, porque si no nos tira abajo los resultados de ganancia de peso, ¿no? Como la mayor parte de las veces es complicado manejar ese temita en la diaria de la formulación de raciones y demás, nosotros pensamos que dentro de todo es preferible no tocarla la ración, que ya de por sí es bastante complicado a veces manejarla, no tocarla y sí manejarnos con estas otras cosas que hablábamos recién. Ahora podemos ir a lo que preguntaba recién Horacio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto del estrés calórico? Uh-huh. Un poco lo venimos comentando. Principalmente lo que decía Horacio, es decir, el animal cuando empieza a tener problemas para manejar su calor, deja de comer. Aumenta el consumo de agua, baja el consumo de comida y aumenta todos sus mecanismos fisiológicos de pérdida, digamos, ¿no? Transpiración, respiración, en fin. Se dedica más a tratar de controlar su temperatura que a tratar de ganar peso, digamos, y de producir. Por ende, el impacto que podemos tener es sobre la ganancia de peso. ¿Situaciones extremas, aislarlo, el animal? Sí. En situaciones extremas, vos decís, cuando ya un animal está, sobrepasado en su capacidad y está corriendo peligro su vida. Por ejemplo, que se caiga, que se cursee o que haga alguna ingrediente más de lo que ya tenemos, digamos. Sí, hablábamos recién que tema barro, ¿no? Al corral no le podemos tirar demasiada agua porque generalmente la base de muchos corrales tiene que ver con que no se hagan en esta zona, sino que vayan más hacia la aridez, justamente por la cuestión del barro, ¿no? Este es uno de los problemas que tenemos con los animales, porque después nos trae otras consecuencias que capaz que son peores los remedios que las enfermedades, ¿no? Claro, bueno, con esto me haces acordar otro punto importante que es la vigilancia. Uh-huh. La vigilancia tiene que ser permanente. En el feedlot y en cualquier situación intensiva, la supervisión tiene que ser permanente, por muchas cuestiones, digamos así. En lo sanitario ni hablemos que es fundamental. Con relación al tema del estrés por calor, así como cualquier otro problema que pueda ser de índole aguda, digamos, que lo ponga al animal en una situación de vida o muerte, bueno, la velocidad con la que uno perciba el problema y trate de solucionarlo puede significar salvarlo o no salvarlo al animal.
Para el caso individual de un animal puntual que vos lo ves en malas condiciones o esté complicado en el corral, sí, hay que sacarlo del corral, obviamente, y darle el reparo y la atención necesaria para tratar de salvarlo. Pero nuevamente, acá lo importante sería no tener que estar sacando animales permanentemente del corral, sino darle a todos los animales las mínimas condiciones aceptables como para que puedan estar en esa condición ya de por sí tan restringida y tan antinatural que es la del encierro a corral, digamos, ¿no? ¿Se considera por ahí una medida de manejo extrema? Vos hablabas ahí de corrales de verano al principio, sí, y corrales, digamos así, no sé si de invierno, pero corrales del resto del año, por lo menos no de estos 2 meses enormes como son diciembre, enero prácticamente, que son los bravos a pasar en lo que tiene que ver con temperatura, radiación y demás. Condiciones extremas por ahí climáticas, el productor chico, mucho de ellos vacía el corral, ya para esta época está casi limpio el corral, y después se vuelve otra vez con la llenada de corrales allá por el destete en marzo. Esto es considerado también medida de manejo, ¿no? Sí, totalmente. Desde ya, muy saludable. Es extremo, pero es extremo. Para los animales desde ya y bueno, incluso también para los humanos, porque hay que ver el trastorno laboral que significa también tener problemas con los animales, ¿no? Uh-huh. Para uno y para la gente que trabaja con uno. Sí, poder evitar el corral de verano sería lo ideal, digamos así, en estas condiciones. Y máxime si no le podemos dar ninguna garantía al animal de que va a poder pasar digamos, la circunstancia sin deterioros notables, digamos así. Lo ideal sería poder evitarlo, pero bueno, sabemos que en muchos casos hay gente que no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? No, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno piensa, coloco media sombra y uno automáticamente, o coloco el corral cerca de una sombra, de una cortina de planta, lo que fuere, y automáticamente pienso en el barro. Entonces tengo esa pelea, digamos, ese contrasentido en el manejo, ¿no? Sí, de todas maneras, el verano tiene la ventaja, dentro de todo, digamos, sí, que claro, exactamente, que las condiciones ambientales son más bien antibarro, digamos así, por así, nos ayudan a controlar el tema del barro. Si lo hemos previsto al asunto, podemos llegar a manejarlo. Quiero decir, cuando uno ya planifica la instalación de un corral, obviamente lo primero que tiene que tener en mente es cómo va a manejar, cómo va a gestionar todo el problema, el tema, digamos así, del agua, ¿no? Del agua de superficie, a dónde va a ir, en fin, lo que todos sabemos. Eso nos va a permitir producir en unas condiciones ambientales razonables, digamos así, ¿no? Poner sombra no es sinónimo de barro para nada. Si uno la ubica bien, hablo de una sombra artificial, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Uno la ubica bien, la orienta bien, la puede aprovechar al máximo y no generar condiciones de humedad excesivas debajo de la sombra, que es un poco el riesgo al que vos te referías recién. Patricio, perdona, pues ya estamos en los últimos minutos. Uh-huh. ¿Vos tenés datos alguno de las diferencias de ritmo de engorde que puede haber en un caso o otro, o sea, con protección y sin protección, como para que la gente pueda hacer sus cálculos? Mira, en las condiciones de producción nuestras, muchas veces no es fácil pescar esas diferencias, porque primero, bueno, muy poca gente pesa. El problema del estrés por calor en su término medio no genera un impacto productivo muy alto, entonces para el ojo humano es difícil a veces pescarlo. Lo que vos sí podés pescar rápidamente cuando vas a ver los animales es el estado, digamos, de crisis en el que se encuentra un animal a las 11 de la mañana, hoy por ejemplo, ¿no? Jadeando, con la lengua afuera, sin arrimarse al comedero, en fin. Si esas situaciones se repiten muchas veces a lo largo del verano, y podemos llegar a tener impactos altos en la ganancia de peso, llamarle, no sé, 250, 300 gramos por día, podría ser. Si el animal
es excedido en ese intento que vos ves que está haciendo, estoy hablando de que al excedido quiere decir el animal, digamos, no puede encontrar el problema y se muere. Ahí tenés la pérdida grande, digamos así, ¿no? Que sabemos que han ocurrido en los últimos veranos acá en toda la región, ¿no? Mortandades, incluso en algunos casos insólitamente altas, en fieldos de gran escala, ¿no es cierto? Hablamos. Y en otros de escala bastante pequeña también sabemos que ha habido mortandades muy grandes por calor. Bueno, ahí obviamente el ojo se va a dar cuenta rápidamente, las pérdidas pueden llegar a ser enormes. Bueno, lamentablemente llegó el tirano, Galeano. Así que se terminó lo que se daba. No, los invitamos como siempre, está abierto el diálogo. Este tema es un tema apasionante porque tiene tanto ribete, tanta vuelta, tiene tanta cosa chiquita por ahí, ¿no? Por ir toqueteando, que tiene que ver con el manejo por ahí y no tiene tanto que ver con la cantidad de plata que uno pone encima de la producción. Así que bueno, nada. Es mucho de procesos, digamos, y de previsión, ¿no? Que van de la mano. Esa vigilancia que planteabas vos, ¿no? Sí, de prever con tiempo, pensar con tiempo en el problema que vas a tener en el verano. Digo, cambiar la cabeza de que el corral es casi como estar engordando a pasto. Hay que estar mirando porque la hacienda sola no se maneja, los animales no hablan, vuelvo a lo mismo, y por ahí, a veces cuando expresan algo, lamentablemente es tarde, ¿no? Sí, y desde el punto de vista del animal, el corral es mucho más crítico que la situación por el confinamiento, ¿no? Así que por eso dependen mucho más de nosotros. Señores, les agradezco. Un gran saludo para la audiencia, yo le agradezco a Patricio la visita. Lo mismo. Y bueno, como sabemos, seguimos en contacto, ¿no? Yo creo que sí, todavía vamos a tener posiblemente la semana próxima antes de la fiesta, así que ni siquiera nos estamos despidiendo ni mucho menos, pero lo cierto que por acá nosotros vamos a seguir, salvo el 25 y el 1, vamos a estar firmes, como siempre en los días hábiles, haciendo compañía, porque la radio es continuidad, la radio es compañía. No pensemos únicamente en el pueblo, pensemos en el tipo que todavía los hay, en los pueblos chicos. La radio tiene más llegada de lo que algunos piensan, porque algunos se venden como las radios que llegan no sé a dónde. Bueno, yo lo tuve por ruta 188 y pasé el puesto caminero allá en La Pampa y todavía se escuchaba de aquel lado allá. O sea, vale decir, invadimos la provincia de La Pampa. Y para el otro lado, he andado por el norte y otro tanto, y yendo para el lado de América, por lo menos hasta más allá de Millacó se sigue escuchando, vale decir, la radio tiene más cabida de lo que mucha gente piensa. En Piedritas, como si la estuviéramos escuchando en el pueblo. El otro día estuve en Charlones, es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que, bueno, hay radios locales que por ahí a lo mejor permiten, medio como complican agarrar la radio totalmente en una señal pura, pero lo cierto es que la radio tiene mucha llegada, se escucha, nos lo hacen saber por WhatsApp. Así que bueno, no estoy hablando de anteayer en esto, también ando en la calle y sé de lo que estamos vendiendo y de lo que estamos haciendo. Así que bueno, les agradecemos este pequeño aporte, este pequeño importante aporte, y como siempre le decimos a la gente que pasen por el INTA, que no se olviden de ese detalle, porque esto no es más que una presentación de tema, no es más que un programa de radio, ¿no? Así es, y ahora estamos próximos a sacar una nueva memoria donde también hay información de todo lo que es el tema bienestar, ¿no? Que es lo que estuvo hablando Patricio, que es algo que cada vez viene creciendo más en importancia como prácticas para, bueno, tener una ganadería más eficiente. Doctor Davis, ingeniero Carta, gracias. Gracias a vos. Buen día. Buen día para todos. Seguimos nosotros, por supuesto, en Hablemos de Campo. Esta siembra de segunda, Federal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-42.